¿Alguna vez te has preguntado por qué la genética insiste tanto en evitar la consanguinidad? Hablamos de endogamia cuando dos personas emparentadas, como primos hermanos, tienen descendencia. Y no es casualidad que la ciencia la considere una advertencia seria. Al compartir ancestros recientes, aumenta la homocigosidad, es decir, sus hijos pueden heredar dos copias idénticas de un mismo gen, uno de cada padre. Piensa en el coeficiente de endogamia, o F', como el termómetro de este riesgo. Cuando F sube, sube también la probabilidad de que una enfermedad genética recesiva se exprese. ¿Quieres un dato impactante? En casos extremos, como el incesto, este coeficiente se dispara al 25%, lo que significa que uno de cada 4 genes en la descendencia podría ser idéntico por doble vía familiar. Ahora, tal vez pienses, ¿no es lo mismo que cualquier otro riesgo genético? Pero aquí, la diferencia es que la endogamia no solo expone enfermedades raras, sino que amplifica la vulnerabilidad a trastornos complejos como la esquizofrenia o el autismo. Es como si el genoma, al volverse más homogéneo, dejara de esconder cartas peligrosas bajo la manga. Ahora hablemos del trastorno del espectro autista, o TEA. ¿Sabías que el autismo tiene una de las heredabilidades más altas entre los trastornos del neurodesarrollo? Esto significa que los genes juegan un papel protagonista, pero no van solos. El TIA es genéticamente complejo. Involucra mutaciones raras, variantes estructurales llamadas CNVs, y polimorfismos en genes como SLC25A12. ¿Qué pasa cuando la endogamia entra en escena? Facilita que estos alelos recesivos, normalmente ocultos, se expresen. Es como si la ruleta genética diera más oportunidades a la aparición de combinaciones desfavorables. Ahora podrías preguntarte, ¿entonces todos los niños en poblaciones endogámicas tienen el mismo tipo de autismo? No. Y aquí está el matiz clave. Los estudios demuestran que el patrón genético varía según la población, y lo que es un factor de riesgo en Europa puede no tener peso en Asia. Además, la consanguinidad incrementa la fragilidad inmunológica, lo que puede abrir la puerta a mecanismos indirectos, infecciones maternas, por ejemplo, que elevan el riesgo de autismo. Así, la endogamia no solo suma genes de riesgo, sino que debilita las defensas biológicas del neurodesarrollo. Pasemos a los grandes protagonistas de la psiquiatría: esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión. ¿Crees que estos trastornos son completamente independientes? Sorpresa. La genómica moderna muestra que comparten mucha base genética. Aquí es donde brilla otro término técnico: puntuación de riesgo poligénico, o PRS, que calcula la suma de pequeños efectos de muchos genes distintos. Cuando hay endogamia, la homocigosidad aumenta y, en consecuencia, se potencia la carga de PRS. Más probabilidades de que esos genes de riesgo se encuentren en doble dosis. Imagina una familia donde varios miembros han tenido psicosis. Si además hay consanguinidad, el riesgo para las generaciones siguientes crece de manera exponencial. ¿Y qué sucede entre hombres y mujeres? No todos son igual de vulnerables. Estudios indican que la prevalencia y gravedad pueden variar según el sexo, especialmente en poblaciones endogámicas. Esto exige que la medicina adopte un enfoque más personalizado, mirando no solo el árbol genealógico, sino también el género y el contexto cultural. ¿De qué manera la endogamia influye en los trastornos adictivos? Pensemos en la herencia. Las adicciones tienen una heredabilidad moderada, entre 40 y 60%, y genes como SLC6A3 regulan la dopamina, esa molécula del placer y la recompensa. Pero la historia se complica con la epigenética, que permite al ambiente modificar la forma en que se expresan los genes. Imagina una comunidad pequeña, aislada,
donde la consanguinidad es normal y el estrés frecuente. Aquí, el genoma se vuelve más homogéneo, lo que puede aumentar la predisposición genética a la adicción. Pero el contexto, como el consumo de alcohol en casa o experiencias traumáticas, actúa de chispa. Así surge el modelo genotipo X ambiente. La vulnerabilidad biológica se cruza con los detonantes sociales y psicológicos, produciendo una tormenta perfecta para las adicciones. Ahora bien, si piensas que la genética lo es todo, déjame decirte, el ambiente puede ser tan determinante como el ADN, y ambos juntos dictan la gravedad y la frecuencia de estos trastornos. Pasemos a un tema polémico. ¿La endogamia puede afectar la capacidad intelectual? La inteligencia es altamente heredable, pero también es poligénica. Depende de la suma de muchos genes beneficiosos. Sin embargo, la endogamia suele asociarse no a la genialidad, sino al fenómeno de depresión endogámica, una pérdida de aptitud biológica general. Te cuento una historia real. Charles Darwin se casó con su prima hermana, y sus hijos tuvieron un coeficiente de consanguinidad del 6,3%. ¿El resultado? Alta mortalidad infantil y salud frágil. La endogamia aumenta la exposición a mutaciones deleterias, que pueden traducirse en discapacidad intelectual. Por eso, en vez de favorecer la alta capacidad intelectual, lo que se observa más comúnmente es lo opuesto: mayor riesgo de problemas cognitivos y enfermedades. Así que, lejos de generar genios, la consanguinidad suele disminuir la resiliencia genética necesaria para un desarrollo óptimo del cerebro. Hablemos claro, el incesto, además del riesgo genético extremo, F igual a 25%, conlleva siempre trauma severo. ¿Sabías que el trauma infantil es uno de los predictores más potentes de enfermedades psiquiátricas como depresión, suicidio y adicciones? En el incesto se suman dos factores devastadores: una vulnerabilidad biológica máxima y un entorno profundamente lesivo. Algunas personas podrían preguntarse, ¿no es suficiente controlar el aspecto genético? Pero la realidad es que el daño psicológico incrementa todavía más la gravedad y la frecuencia de los trastornos neuropsiquiátricos. Además, en poblaciones endogámicas, suele haber variables de confusión, como el aislamiento social y la pobreza, que también aumentan el riesgo. Por eso, entender los casos de incesto requiere separar con cuidado el peso genético del efecto devastador del ambiente y el trauma. Y aquí, el abordaje debe ser doble: atención médica integral y un acompañamiento clínico enfocado en sanar las huellas del trauma. Llegamos al cierre, pero no sin antes responder la pregunta crucial: ¿para qué sirve saber todo esto? El conocimiento del coeficiente de endogamia en una pareja es fundamental para el asesoramiento genético, especialmente en comunidades donde la consanguinidad es común. La medicina de precisión busca cada vez más personalizar el diagnóstico y el tratamiento, y aquí entran en juego términos como estratificación poblacional y puntuaciones de riesgo poligénico, PRS. Sin embargo, aún enfrentamos grandes retos. La mayoría de los datos genómicos se han obtenido de poblaciones europeas, haciendo que los resultados no sean universales. Para avanzar, necesitamos incluir la diversidad genética en las investigaciones y considerar siempre el contexto ambiental y social. Así podremos diseñar estrategias preventivas y terapéuticas más ajustadas a cada individuo, cerrando la brecha entre el riesgo genético, la manifestación clínica y el entorno. En definitiva, tu historia genética importa, pero nunca camina sola. El ambiente y la ciencia del futuro pueden marcar la diferencia.